Todas las semanas, un muchacho de nombre Kevin Tunnell tenía que enviar $1 a una familia que él hubiese preferido olvidar. Lo demandaron por $1,500,000, pero note este detalle. Aceptaron $936 a pagarse $1 cada semana. La familia esperaba ese pago cada viernes de cada semana desde 1982. El pago se iba a completar hasta el año 2000. ¿Cuál era la razón? Ok, el primer viernes de 1982, cuando Tunnell era apenas un jovencito de 17 años, iba conduciendo su vehículo, pero en estado de ebriedad. Y lamentablemente impactó contra el cuerpo de una pequeña muchacha. Ella tenía apenas 18 años de edad. Por supuesto, Tunnell tuvo que pagar con cárcel, al menos durante un tiempo, por haber cometido ese homicidio. Pero además, pasó otros 7 años haciendo campaña en contra de conducir embriagado. 6 años más de lo que le exigía la sentencia. Pero continuó volviéndose un enorme problema el tener que pagar $1 cada semana. Se le olvidaba, literalmente se le olvidaba. La restitución semanal, dice la historia, que tenía que continuar hasta el año 2000. Básicamente eran 18 años pagando cada viernes $1. Puede parecer absurdo, pero observen el detalle que hay metido en todo este asunto. Tunnell tenía que girar un cheque, imagínense, a nombre de la víctima. Lo franqueaba la familia de ella y el dinero se depositaba en un fondo de becas. La familia lo había llevado a juicio al menos 4 veces por incumplimiento de este pago semanal. Después de la última demanda que le hizo la familia a Tunnell, él había tenido que pasar obligatoriamente 30 días más en la cárcel. Y él dijo algo que me pareció bastante interesante y a la vez un poco triste. Dice que él no es que quería desafiar la orden, él quería pagar. Incluso él trató de llegar al acuerdo con la familia de darles un cheque por un monto mayor al establecido en la demanda, pero él lo quería pagar de un solo porque no quería seguir con ese asunto en su cabeza. Lo estaba agobiando, lo estaba desgastando emocionalmente. Sin embargo, la familia se negó a recibir ese cheque una y otra vez. Ellos dijeron esto: no es el dinero lo que buscamos, sino la penitencia. Observe eso. Ellos dicen, no es el dinero lo que buscamos, sino la penitencia. La historia es real, por supuesto, pero es más frecuente de lo que pudiéramos imaginarnos. ¿Ha estado ahí en esa etapa de la vida donde tal vez no necesariamente nos ha pasado algo similar, como en el caso de Tunnell y esta familia involucrada, pero probablemente nos hemos visto involucrados en asuntos tan tristes, tan dolorosos, donde llegamos básicamente a estarnos una y otra vez culpando por errores, culpando por pecados? Y en lugar de buscar el perdón divino, nos comenzamos a flagelar nosotros mismos, nos comenzamos a castigar y no entendemos cómo funciona la gracia del Señor. De ahí el título de este mensaje: en las manos de la gracia. La palabra gracia es muy interesante porque para aquellos que están familiarizados con la iglesia y con toda la terminología cristiana o bíblica, esta palabra no es ajena. De hecho, la mayoría de nosotros la usamos una y otra vez. Se usa para poner nombre de personas, se usa para poner nombre de hospitales. Incluso hay algunas iglesias que llevan el título de Iglesia de la Gracia o la Gracia del Señor, Comunidad de Gracia, etc. Pero también tomamos esta palabra gracia para asuntos muy ligeros. Por ejemplo, decimos, el banco nos ha dado un periodo de gracia. Un político ha caído de la gracia. Decimos que una bailarina tiene gracia porque baila muy bien. O incluso decimos que un payaso tiene gracia porque dice cosas graciosas. El punto es que la usamos con mucha ligereza, pero en el fondo no la entendemos bien cuando se trata de nuestra relación con el Señor.
Y quiero compartirle 4 grupos de personas que creo que son los que más le cuesta entender la gracia del Señor. Creo que en algún momento muchos de nosotros hemos estado en alguno de esos grupos. Y este mensaje está dedicado para todas aquellas personas que sienten que por alguna razón ya no tienen más acceso a la gracia de Dios. Sienten que ya no hay en el banco de la gracia del Señor, que ya no hay crédito para ellos, por llamarlo de alguna forma. Sienten que ya no tienen mayor acceso al trono de su gracia, como la misma Biblia nos enseña. Aquí está el primer grupo al que me quiero referir. Número 1, los cansados. Los cansados son aquellas personas que han perdido toda motivación. Perdieron la motivación para orar, perdieron la motivación para servir, incluso para conectarse a transmisiones como estas. Porque de pronto sienten de que los fracasos del pasado, los constantes errores, caer una y otra vez en el mismo pecado, los va desgastando emocionalmente y espiritualmente. Y sienten que ya no tiene sentido seguirse esforzando. Por lo tanto, deciden simplemente en el cansancio que están sintiendo, deciden vivir alejados de la gracia del Señor. Hay una historia que se la quiero compartir y que me encantaría que usted me acompañe a leerla, por favor. Le cuento rápido el contexto. El rey David venía de una serie de campañas de guerra con un ejército de aproximadamente 600 hombres. Ellos están regresando a la ciudad donde habitaban. Siclac era el nombre de esta ciudad. Lo que David y sus hombres desconocían es que horas antes de la llegada de ellos, unos bandidos habían llegado, no solamente para robar todas sus pertenencias, robar todo lo que ellos habían adquirido, quemar sus casas, sino que de paso se habían llevado secuestrados a su familia, a la familia de cada uno de estos 600 hombres, incluyendo la de David, por supuesto. El punto es el siguiente: cuando David llega, se da cuenta que tienen ese escenario de vida. Él va donde el Señor y le dice: Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice: hey David, ve con tu ejército detrás de todos esos bandidos y te aseguro que vas a recuperar todo. Ahora, por favor, siga la historia hasta acá, leyendo las Escrituras. Primera de Samuel 30, versículo 9 y 10. Entonces, dice la Biblia, David se fue con sus 600 hombres. Al llegar al arroyo de Besor, 200 de ellos estaban tan cansados que no lo pudieron cruzar y se quedaron ahí. Observe que el pasaje dice: no lo pudieron cruzar. ¿Por qué? Estaban tan cansados y se quedaron ahí. David siguió persiguiendo a los amalecitas con los otros 400 hombres. Esa es la expresión que quiero rescatar en ese versículo. Estaban tan cansados. Razones para pelear tenían de sobras. Habían perdido todo, incluyendo a sus esposas y sus hijos, pero ya no podían seguir luchando. Yo no sé si usted se ha visto en una situación similar, en una situación donde ya no tiene fuerzas para tratar de agradar al Señor y por lo tanto decide, por esas mismas razones, al menos en el tiempo en el que los templos estaban abiertos, dejar de congregarse. Decide de que por más que quiere orar, se le hace muy difícil. No tiene ánimo, no tiene fuerza, no tiene ímpetu. Y sea lo que sea que haga, siente que de toda forma va a fracasar. No es que no quiere salir adelante, siente que no puede, que es diferente. No es lo mismo aquellos que no quieren salir de la condición en la que se encuentran. No, este grupo no es de los que no quieren, este es el grupo de los que no pueden. La pregunta es: ¿qué hizo aquí la gracia del Señor? Porque la misión no se detuvo porque 200 hombres estaban cansados. La misión continuó. Tenían que ir a rescatar a los familiares. La Biblia dice en el versículo 21 que David logró rescatar todo lo que le habían robado y la familia de ellos también estaba regresando.
Cuando David regresó al arroyo de Besor, dice el versículo 21, y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él, entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores, que eran parte del mismo ejército de David, entre los hombres de David, dijeron: ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Pero David dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como los que cuiden las pertenencias. Por favor, observen los detalles de la historia. David le está diciendo a estos hombres que están menospreciando a los que están cansados, porque en la vida siempre habrán personas que van a señalar a aquellos que están cansados. En la vida siempre habrán quienes apunten sus dedos para decir: no hiciste nada, no servís para nada, vos no te esforzás, vos no haces lo que debes, vos fácilmente te rendís, etc. Hay muchas personas que en lugar de tratar de ayudarnos, de levantarnos, de animarnos, más bien nos continúan aplastando, y si ya estamos cansados, nos hacen sentir más miserables todavía. David dijo: no, un momento, no puede ser de esa manera. Tanto los que están cansados como los que han luchado merecen la misma gracia. Ahí está el detalle. Tanto los que están cansados como los que siguen luchando tienen acceso al mismo botín, tienen acceso a la misma gracia. Aquí está un primer mensaje que le quiero dejar. Mi estimado, el Señor conoce su cansancio. El Señor conoce esas luchas que usted siente que no ha logrado ganar. El Señor ha visto las veces que usted lo ha intentado y que no ha podido. Pero sabe, eso no significa que la gracia del Señor ya no está disponible para usted. La gracia del Señor sigue disponible en la misma proporción. Tanto para aquel que parece tan ungido como siempre, como aquel que siente que la unción la perdió hace mucho tiempo. El Señor en su gracia siempre está disponible para todos, por partes iguales. Amén. Aquí está el segundo grupo. Por favor, acompáñenme ahora a este segundo grupo. Los insatisfechos. Los insatisfechos son básicamente las personas que tienen todo lo que otros anhelan. Sin embargo, a pesar de eso, ellos no se sienten completos. Sienten que les hace falta algo. Esta gente, los insatisfechos, ellos no tienen deudas, ganan muy bien, tienen un muy buen trabajo, probablemente son empresarios, están emprendiendo algún negocio y les está yendo bien, no tienen problemas con los bancos, no están enfermos, la pandemia no lo ha tocado, no se les ha muerto ningún familiar, ningún amigo, aparentemente tienen un sistema de protección extraordinario donde no les está pasando nada malo. Ellos son ajenos a todas las crisis de los mortales. Pareciera de que son intocables, son inmortales, parecieran. Parece que tienen la vida resuelta, pero por alguna razón se sienten insatisfechos, se sienten incompletos. Ellos han estudiado y han estudiado en muy buenas universidades. Ellos han conseguido muy buenos salarios en los trabajos donde están, pero no se sienten bien, pero no se sienten completos. Hay otra historia que les quiero llevar que grafica mucho a este tipo de personas. Segunda de Samuel 19, versículo 32 y 33. Barzillai era un hombre viejo de 80 años. Él había alimentado y le había dado otras cosas a David cuando estaba en Mahanayim, porque era muy rico. David le dijo a Barzillai: acompáñame al río y yo te cuidaré si vienes conmigo en Jerusalén. Les explico rápidamente de qué trata la historia. David está en una situación bastante delicada. Viene
de enfrentar la rebelión de su hijo Absalón. Y David, por lo tanto, tuvo que huir de Jerusalén, de la casa real. Tuvo que salir inmediatamente porque Absalón se le levantó en rebeldía y estaba dispuesto a quitarle el trono. Lo intentó, pero no pudo. En el proceso, David tuvo que huir a un lugar bastante lejano y al no estar en el reino, por supuesto, él pierde todos los recursos económicos que tenía a disposición en Jerusalén. Por lo tanto, David, mientras huye de Absalón, es otra vez alguien con carencias, alguien que básicamente vuelve a la pobreza. No tenía los recursos económicos que se requerían para enfrentar una crisis como tal, pero se encuentra con un hombre sabio, piadoso, que consideraba a David el verdadero rey, que no reconocía a Absalón como el legítimo monarca de Israel. Entonces Barzillai, de paso, era un hombre rico, y durante esta crisis de gobierno en la vida de David, Barzillai ofrece sus recursos para sostener a David. Cuando finalmente el ejército de David vence la rebeldía de Absalón, muere Absalón y todo lo que Absalón había levantado es aplastado literalmente. Lo que sucede es que David decide regresar a Jerusalén, por supuesto, para volver a asumir el trono. En el proceso, David, en agradecimiento con Barzillai, le dice: ¿sabes qué, Barzillai? Me encantaría que tú te vinieras conmigo a Jerusalén. Yo quiero cuidar de ti. Agradezco inmensamente lo que tú hiciste por mí. Así que por favor, regresa conmigo. Pero aquí está el detalle. Barzillai le dijo en el versículo 34, no, soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Versículo 37, pero aquí está su siervo, mi hijo Quimán. Permítale a él que vaya con mi señor el rey y que reciba lo que usted quiera darle. Muy bien, acordó el rey. Quimán irá conmigo. Yo lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Por favor, observe el nombre de este personaje, Quimán. Barzillai le dijo a David: ¿sabes qué, David? Yo ya estoy bastante avanzado de edad. Fue un honor el haberte servido, pero no me pidas, por favor, de que te acompañe hasta Jerusalén. Yo quiero morir aquí y ser enterrado con mis padres. Usted lo puede leer más adelante, ahí eso es lo que dice también. Pero sí te quiero pedir un favor. Y David le dice: por supuesto, Barzillai, lo que tú quieras. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Tengo mucho agradecimiento. Llévate a mi hijo, a Quimán. Llévate a mi hijo. Quimán, en el hebreo, literalmente, usted lo va a ver ahorita, significa lánguido. Significa el que anhela. Significa el que carece. El punto es este: ¿cómo alguien cuyo padre es millonario, tiene muchos recursos, lleva por nombre el que carece? ¿Cómo este hombre, teniendo todo, a la vez no tiene nada? ¿Cómo es posible? No hace falta que yo se los diga para que todos estemos en este acuerdo. Coincidamos en que la vida nos ofrece muchas cosas, pero por más que las tengamos, siempre nos vamos a sentir insatisfechos si no tenemos lo que realmente necesitamos. David dijo a Barzillai: Barzillai, estoy dispuesto a llevarme a tu hijo y darle todo lo que tú me estés pidiendo. La historia no nos cuenta muchos detalles alrededor de lo que sucedió con Quimán, pero hay pequeños destellos bíblicos acerca de lo que pudo haber pasado con este hombre. Por ejemplo, el profeta Jeremías da a entender de que Quimán recibió unas tierras cercanas a Belén, la ciudad de David, recuerden, y no eran tierras heredadas por la corona, fueron tierras heredadas por el mismo rey David. Pero no solamente eso, este es un detalle que a mí me parece genial. En Primera de Reyes 2, versículo 7, en el momento cuando David está a punto de morir y está dando las últimas instrucciones a su hijo, su sucesor, Salomón, él le dijo esto en el versículo 7 del capítulo 2.
Sé bondadoso con los hijos de Barzilai de Galaad. Haz que sean invitados permanentes en tu mesa, porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Observe por favor esa frase. Haz que sean invitados permanentes en tu mesa. Cuando pienso en una frase como esa, rápidamente viene a mi mente las veces que yo siento que no tengo la oportunidad de sentarme a los pies del maestro y pasar tiempo con él. Cuando yo pienso que David le está diciendo a Salomón, Salomón, yo te quiero pedir un favor, ya estoy a punto de irme, pero quiero que por favor cuides a los hijos de Barzilai. Seguramente se estaba refiriendo a Quimán y a toda la familia que seguramente construyó cuando acompañó a David a Jerusalén. El punto es que él tenga acceso permanente a tu mesa. ¿Sabe qué hace Dios con aquellos que se sienten insatisfechos? ¿Sabe qué hace el Señor con aquellos que se sienten que a pesar de que lo tienen todo, a la vez sienten que no tienen nada? Bueno, Él les dice, quiero que sintas de que yo tengo lo único que realmente vos necesitas. Mi presencia. Seguís teniendo acceso a mi presencia. Y eso no es poca cosa. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros nos sentimos tan indignos de sentarnos en la mesa de Él, que en lugar de querer hacerlo, tomamos distancia. El tercer grupo que le cuesta entender lo que es la gracia del Señor, los avergonzados. ¿Saben? Una vida de pecado en secreto es muy diferente a una vida de pecado expuesta al público. No es lo mismo que yo mantenga una vida oculta de pecado, pero donde yo estoy luchando con mis propios demonios, con mis propias tentaciones, a que esa vida oculta, un día alguien me la descubra y yo me vea expuesto. Y por lo tanto me llene de vergüenza. Porque tratar de lidiar con la vergüenza por causa de los errores es muy complejo. La vergüenza me destruye. La vergüenza produce que yo me esconda. ¿Recuerdan a Adán y a Eva cuando toman de aquel fruto que era prohibido? Lo primero que hacen cuando se sienten descubiertos por Dios, ¿recuerdan qué fue lo que hicieron? Fue esconderse. Porque la primera reacción de todo ser humano que sabe que cometió un error y que fue expuesto al público es querer esconderse, porque no quiere ser expuesto a la acusación, a la condena, al juicio. No quiere ser expuesto al qué dirán. Y eso nos pasa literalmente a cada uno de nosotros. Sucede con la persona que fue conocida por venir a una iglesia, pero luego le encontraron con una mujer que no era su esposa. Sucede con el hombre que era conocido porque era un buen líder, un gran servidor de una iglesia X o Y, pero luego descubren que tenía problemas con la pornografía. Luego descubren que tenía un serio problema con la estafa. Luego descubren que era un hombre mentiroso. Luego descubren que la mujer tenía otra relación aparte de la de su esposo. Y cuando no descubren, evidentemente nos avergonzamos. Todos. Lidiar con la vergüenza hace más difícil entender la gracia del Señor. Hay una mujer que sabe mucho de vergüenza en la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 1. Por su parte, Jesús se fue al monte de los olivos. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. Sigan los detalles. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús:
Por favor, vea el detalle y trate de imaginárselo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente. La expusieron y le dijeron a Jesús: Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. Por favor, trate una vez más de imaginarse este episodio. Cristo está enseñando a un grupo de personas, a sus seguidores, a sus discípulos. De pronto llegan los religiosos del momento, los que siempre trataban de buscar cómo hacer ver mal a Jesucristo. Y entonces le llevan a una mujer que le descubren en el acto, la sorprenden. Es casi, ¿sabe cómo? Como que estos religiosos andaban desde hace rato buscando que esta mujer metiera la pata y pudieran agarrarlas con las manos en la masa. A lo mejor, aquí estoy especulando por supuesto, pero a lo mejor ya era una mujer de la que tenían cierto tipo de currículum y querían simplemente comprobar lo que ya sabían, lo que ya se decía, y aprovechar la ocasión para meterle un serio problema al Mesías. Entonces llevan a la mujer que descubrieron en el acto sexual. Es casi como que estos hombres entraron a la casa, entraron a la habitación y les dijeron: te encontramos, te encontramos. Hay mucha gente que probablemente está en esta transmisión viendo este mensaje y sienten que les pasó exactamente lo mismo. Líderes religiosos, amigos, familiares, que les dijeron: te encontramos. Ah, viste, yo sabía que tenías problemas. Yo sabía que vos tenías un serio problema. Yo sabía que fumabas. Yo sabía que vos tenías problemas con la bebida. Y yo estaba claro, mira, si es que porque no te había visto no lo decía, pero a ver, ahora le voy a decir a todo el mundo: ¿viste quién sos de verdad? Cuando nos pasa eso, el mundo se nos viene abajo. El mundo se nos viene abajo. Porque, insisto, mantener una vida oculta, muchas personas lo logran manejar. Porque la vergüenza la tratan únicamente con el Señor, cuando hay cierto temor de Dios. Pero cuando te descubre alguien más, una tercera persona, una segunda persona, el mundo se te viene abajo. Porque vos sabés que la gente no te va a tratar como te trata Dios. Y no se trata de preferir una vida, no estoy tratando de decir: hey, si va a cometer pecado, manténgalo en lo oculto yo lo más que pueda para no ser expuesto a la vergüenza. No, ninguna de las dos cosas es buena. Lo que digo es que cuando somos expuestos, se hace más difícil confiar en la gracia. Es lo que le pasó a esta mujer. Se la trajeron a Jesús y Jesús en un lado, la mujer en el centro, los religiosos en el otro sector. La mujer en el centro, expuesta. ¿Qué hace Jesús? No me imagino lo que estaba pasando por la mente de esta mujer. No me imagino todo lo que se le venía a la cabeza, sabiendo que el mundo estaba encima de ella. Pero aquí sucede uno de los episodios más sorprendentes para mí acerca de la gracia. ¿Saben qué es lo que hace el Señor con los acusadores y la acusada? Él literalmente lo que llega a hacer es que se inclina, dice la Biblia. La Biblia dice que se inclina. La gente está alrededor, pero él decide inclinarse. Y la Biblia añade de que Cristo con su dedo comienza a escribir en el suelo. Me hubiera encantado darme cuenta que estaba escribiendo el Señor.
¿Qué hubiese escrito el Señor? Es una pregunta que me hago, de verdad. ¿Qué escribió? Los maestros, Señor, ¿qué hacemos con ella? Y él simplemente se inclina. No queda viendo a la mujer, no queda viendo a los acusadores, simplemente está escribiendo. Luego se levanta y les dijo, el que entre ustedes, si hay alguien entre ustedes que no ha cometido pecado, por favor, comiencen, tiren la piedra, tírenla, háganlo. Y ustedes saben lo que pasó. Luego dice la Biblia que volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Juan 8, versículo 8. Versículo 9. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo, mujer, los que te trajeron se han ido. Nadie te ha condenado. Y ella respondió, así es, Señor, nadie me ha condenado. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. ¿Sabe? Jesús se inclinó. Cuando yo pienso en que Jesús se inclina, pienso en que la gracia tiene que ver con un Dios que se inclina. Permítame repetírselo. La gracia tiene que ver con un Dios que se inclina. Jesucristo se inclinó para rescatar a Pedro de las aguas. Jesucristo se inclinó cuando bendecía a los niños. Jesucristo se inclinaba para lavar los pies. Jesucristo se inclinó para cargar su cruz. Veo a un Dios que se inclina para apartar las miradas de aquellos que condenan al pecador y que en lugar de verlos a ellos, lo vean a Él. Yo no quiero estar en los zapatos de aquellos que condenan, exigiéndole a Jesús que haga justicia con un pecador. No quiero estar en los zapatos de la gente que señala con mucha facilidad el pecado de otro, cuando no tiene la más mínima idea de la gracia y de la compasión del Señor. Esta mujer se dio cuenta, no solamente que no tenía que volver a pecar, sino que también se dio cuenta de que aquel hombre que era Dios estaba dispuesto a mostrar su gracia, aún en medio de su vergüenza. ¿Y sabe qué, mi estimado y mi estimada? Su gracia va a provocar que sintamos que las miradas acusadoras ya no nos provoquen vergüenza, porque en lugar de vernos a nosotros, la gente va a tener que ver a Cristo y van a tener que lidiar con Él, no con nosotros. El cuarto grupo y el último que le quiero dejar. El cuarto grupo que a veces le cuesta entender la gracia del Señor son los desvergonzados. No son los mismos que el del número 3. Los avergonzados son los número 3. El número 4 es los desvergonzados. Los desvergonzados básicamente son las personas que no muestran ninguna vergüenza por cometer acciones inmorales. Decía nuestro amado pastor David, nadie puede vivir mal y sentirse bien. Nadie puede vivir así por mucho tiempo. Puede que uno lo intente por un tiempo, pero no te va a funcionar toda la vida. Por favor, vayan conmigo a Oseas 2, versículo 5. Israel se comporta como una desvergonzada. Está hablando aquí el Señor al profeta Oseas. Todo el tiempo anda diciendo, voy a buscar a mis amantes, pues ellos son los que me han dado, los que me dan todo lo que me hace falta. Me alimentan, me visten, me perfuman,
y me divierten. Cuando uno llega a este punto de ser un desvergonzado, es cuando ya no me importa lo que la gente piensa. No me importa el qué dirán. Simplemente vivo mi vida a como yo quiero. Ya hasta parece que estoy vacunado en contra de Dios porque no me interesa absolutamente la opinión, ni de Dios, ni de la iglesia, ni de nadie. Entonces vivo la vida loca, literalmente. Pero ¿qué hace la gracia con estas personas? Porque estas personas, al verse envueltos en este tipo de vida, sienten que, yo a la iglesia no, hermano, si yo voy a la iglesia la quemo, te dicen algunos. Hermano, si yo entro a la iglesia con la vida que yo tengo, yo la quemo. No, ahí en la iglesia no me van a dejar entrar si se dan cuenta quién soy yo. Es gente que piensa que ellos han pecado tanto y que la han disfrutado tanto la vida, viviéndola mal, que de todas maneras no hace falta ir a la iglesia, porque de todas maneras, perdón para ellos, en el caso de ellos, no habrá. Entonces se sienten excluidos de la gracia del Señor. Pero ¿qué hace en este caso Dios? ¿Recuerdan ustedes que en el caso del profeta Oseas, Dios quería dar una lección? Y lo hizo de una manera tan interesante, porque le pidió al profeta Oseas lo siguiente. Mi estimado, le dijo Dios, yo necesito darle una lección a Israel. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Necesito que te cases con una mujer prostituta. El oficio de ella es la prostitución. Necesito que te cases con ella. Yo me imagino a Oseas, como todo profeta, por muy profeta que haya sido, el hombre habrá tenido sus conflictos muy serios. Por muy espiritual, por muy obediente, por todo lo que usted quiera, ¿no? El hombre pudo haber sido muy ungido, pero Señor, con una mujer que se dedica a la prostitución, ¿con ella me tengo que casar? Sí, con ella. Todo para enseñarle a mi pueblo lo que yo soy capaz de hacer por ellos. Se casa con ella, tiene hijos, pero como este era un matrimonio de muerte anunciada, la mujer no resistió una vida matrimonial. En lugar de ello, decide volver a su oficio, ofreciendo sus servicios sexuales al mejor postor. Abandona el hogar, abandona a sus hijos, abandona a Oseas y va tras otros placeres. ¿Y saben qué es lo que le dice Dios a Oseas cuando le sucede eso al profeta? Oseas, quiero que sepas esto. En este momento tu esposa está con otro hombre. Quiero que la vayas a buscar. No la reproches. No le saques en cara nada. No le digas, te lo dije. No, simplemente anda a buscarla. Y dile que la amas. Búscala y dile que la amas. Por un momento piense en lo difícil que habrá sido para Oseas esta situación. Por un momento piense lo difícil que habrá sido para el profeta salir de su casa y comenzar a ir a todos los lugares donde acostumbraban a trabajar las prostitutas, buscando a su esposa. Está por aquí mi esposa, está por aquí mi esposa. La gracia no espera que la encuentren, la gracia busca. Muchos de los que pueden estar viendo esta transmisión no tienen ganas de buscar al Señor. A lo mejor llegaron a este mensaje por circunstancias ajenas a su voluntad. Quizás simplemente estabas navegando por Facebook, te llegó la notificación de YouTube y ni siquiera te diste cuenta cómo fue que te suscribiste a este canal y te llegó el mensaje. Y simplemente eres de las personas que no está buscando al Señor
No porque no crea en Dios, no porque no tenga cierto nivel de temor a Dios, no, sino porque siente que su estilo de vida ofende tanto al Señor que Dios lo va a excluir y que por lo tanto no quiere sentirse rechazado. Por eso decide no buscar a Dios. Pero ¿saben qué es lo interesante? Dios no está esperando que lo busques. Él sale a tu encuentro. Dios sale a tu encuentro. Jesucristo no vino al mundo para ser encontrado. Jesucristo vino al mundo para buscar lo que se había perdido. Él no está perdido. Nosotros somos los que nos perdemos. Nuestro estilo de vida nos hace creer de que Dios nos va a excluir. Pero mi estimado, su gracia nos hace entender de que no importa lo que hemos hecho, su amor es ilimitado. Su gracia no conoce límites. No importa lo que ustedes han hecho, no importa lo que han vivido, no importa lo que han pensado, no importa si piensan incluso de que no lo merecen. De eso se trata, es gracia. La gracia no se merece. Si esto fuera por méritos, su servidor, ni siquiera su servidor tendría la oportunidad de estar acá con un micrófono dirigiéndome a ustedes, porque si somos muy honestos, nadie tiene lo que se requiere para pararse por méritos propios y hablar a otros acerca de Dios, salvo por la gracia que nos reviste, por su amor que nos envuelve y su espíritu que nos da la capacidad de poder decirte que así como lo está haciendo conmigo, no es que lo hizo, lo sigue haciendo. No es que me rescató, me sigue rescatando a diario, porque no es que yo pequé ayer, todos los días el Señor me sigue rescatando. Todos los días Él sale a mi encuentro. Todos los días su gracia me sostiene. Todos los días yo necesito dejarme caer en sus brazos. Todos los días. Dios no me salvó un día, me sigue salvando. Todos los días. Y si sentís de que tu vida no tiene caso, precisamente eso te convierte en un candidato para la gracia del Señor. Porque hoy, permitíme el atrevimiento de pensar de que estoy asignado a algo parecido a lo que hizo Oseas. Es Dios diciéndome, Alberto, ¿sabes qué? Anda y decirle a través de YouTube y de Facebook a la gente que está viendo este mensaje, ve y diles que los amo. Ve y diles que al trono de mi gracia ellos tienen acceso, porque un corazón contrito y humillado yo jamás desprecio. Ve y diles que los amo. Solo la gracia del Señor nos va a sostener en los momentos más difíciles. Me encantaría que ahí donde está, tome unos segundos para orar. ¿Le parece? Pudiera cerrar sus ojos ahí donde está. Quizás la mayoría de los que nos están viendo están en sus casas. A lo mejor otros no, pero si tienen la oportunidad de cerrar sus ojos, háganlo, ¿sí? Por un tema de reverencia, no es ni siquiera místico el asunto. Cerrar los ojos no tiene nada que ver con religiosidad, no es ni siquiera una orden bíblica. Uno puede orar con los ojos abiertos, pero lo hacemos para no distraernos. Lo hacemos para no desenfocarnos. Señor, quiero creer con todo mi corazón que hoy tú estás extendiendo tu gracia en la vida de cientos de personas que se han conectado a esta transmisión. Quiero creer, Señor, que tu obra los está perfeccionando. Quiero creer que tu Espíritu Santo los está atrayendo con cuerdas de amor. Hazles ver que tú eres un Dios cuya gracia no tiene límites. Al que está cansado, dale nuevas fuerzas. Al que se siente insatisfecho, hazle ver de que tú lo llenas todo. Al que está avergonzado porque fue expuesto,
porque conocen su lado oscuro. Dile de que tú eres un Dios que se inclina y que perdona nuestros pecados y que arrancas nuestra vergüenza y que todo lo que nos hace esconder, hoy a través de tu gracia nos hará salir purificados, limpios, con un corazón renovado por la sangre de Jesús. Y dile, Señor, a aquellos que sienten que su estilo de vida está tan enredado, sienten a tal punto su enredo de que están excluidos de ti. Pero hazles ver que tu gracia es disponible para todos, está para todos, aún para aquellos que se creen nada. Tu gracia está para todos, en el nombre de Cristo Jesús. No quiero terminar esta transmisión sin darle una oportunidad, especialmente a las personas que nos están viendo a lo mejor por primera vez en una transmisión como esta y que, insisto, tal vez cayeron por accidente, entre comillas. A lo mejor no te estás dando cuenta que es Dios que está saliendo a tu encuentro en una noche como esta. Me encantaría que, si hoy has sentido de que el Señor ha hablado a tu vida, que hagas una oración con el propósito de rendir tu corazón al Señor. No para ser parte de un club religioso, no para ser parte de un templo en particular, de una iglesia en particular. No, con el propósito de conocerlo más a Él. Luego será bueno que te congregues, por supuesto, porque necesitamos siempre una comunidad de fe que nos ayude a crecer, que nos afirme, que nos discipule, que nos enseñe. Pero todo arranca por entregar nuestra vida al Señor. Todo arranca por soltar el control, el timón de nuestra vida y entregárselo a Él. ¿Qué te parece si haces esta oración ahí donde estás? Y di después de mí: Señor Jesús, te entrego mi vida. Te entrego el control de mi vida. Reconozco que he pecado y que he pecado mucho. Pero hoy entiendo de que tu gracia no tiene límites. Hoy entiendo de que tú eres un Dios bueno. Y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar fiel a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.